Tras una parálisis del sistema democrático que duró más de 2 años y medio, se elige como presidente del Líbano al general Michel Aoun el pasado 31 de octubre. Algunos hablan de la crisis desde hace 30 meses, pero en realidad la crisis en la que se vive en el Líbano, en forma casi permanente, es un drama que vive el pueblo libanés y tiene que ver con su sistema político. Heredado así del Imperio Otomano y continuado bajo el mandato francés. Se llamó sistema Millet, el Millet se le llama en árabe, en el que el Imperio Otomano no imponía su religión a todos los habitantes del país a cambio de una cuota que se paga como un impuesto, y así llegaban a un arreglo donde cada sector religioso manejaba sus asuntos personales y civiles y tenía tribunales separados que pertenecen al tema de la ley personal. Por ejemplo, nacimientos, muertes, casamientos, divorcios, herencias, todo eso quedaba bajo el dominio de ese grupo, a cambio obviamente de su mantenimiento como habitantes de ese país. Ese arreglo, que obviamente es antidemocrático, no es moderno, se mantiene en el Líbano. Algunos lo llaman, el término o el concepto es consociativismo. Ese concepto que lo pueden leer, tenemos un libro que hemos traducido nosotros en la Asociación Cultural Siria de Safie Saade, que habla acerca de ese sistema tan perverso, ¿no? Porque en realidad termina siendo antidemocrático, no igualitario. Ese sistema consociativismo es una forma, un pacto que hay entre las distintas élites que permiten que haya una forma de convivencia frente a antiguos conflictos, tanto étnicos como confesionales. Y esa crisis de la que estamos hablando es obviamente por el reparto del poder. O sea, todo esto tiene que ver cómo se reparte el poder. La dominación del país por una clase política representa al mismo tiempo la oligarquía, el feudalismo y la utilización de la religión por parte de esa clase, es la que va a hundir el país en varios procesos de inestabilidad política. Esta élite política y social utiliza todas las herramientas, absolutamente todas, que está a su alcance. Tiene inclusive como un sistema feudal. Son familias que se han apoderado del Estado y de las instituciones del Estado desde hace décadas. Entonces uno escucha a las distintas familias, los Jumblat, los Ismail, Hariri, permanentemente en todas las elecciones y cuanto crisis política hay en el país, están presentes esas mismas familias. Recurren, como decía, a la religión y al apoyo de potencias extranjeras, tanto regionales como internacionales. Cuando el Líbano se independiza de Francia, las comunidades religiosas decidieron implementar esta división y representarse de esta forma en el Estado. Esto debilitó el futuro Estado libanés y lo fragmentó en dominios religiosos. Nunca hubo referéndum acerca de si la población estaba de acuerdo o no con este sistema confesional. En vez de ir a un sistema moderno, como debería ser, extendieron el sistema Millet. Este sistema encerró a los ciudadanos en un callejón de corrupción y clientelismo que le quita soberanía al país y lo deja siempre al borde de la inestabilidad política. Nunca se planteó en la esfera de las élites dominantes la mera idea de consolidar los derechos de los ciudadanos, que muchos optan por emigrar porque sienten que sus derechos y sus vidas han sido robadas por un sistema sectario que los aísla apenas nacen y los condena de por vida. Veamos, lo que sucedió la semana pasada en la elección del general Michel Aoun fue casi gracioso.
Hubo 4 votaciones en el Parlamento y en una de las votaciones eran 127 diputados que tenían que votar, aparecían 128. Entonces tenían que volver a hacer la votación. ¿Quién era el voto número 128? Que aparecía un sobre de una vedette libanesa. Era como reírse del pueblo. Después de 2 años y medio de vacío de poder, los diputados se estaban riendo del pueblo. La hegemonía del poder de un presidente se la otorga un parlamento, en este caso no legítimo. ¿Por qué? Porque este parlamento se autoprolongó su mandato 2 veces en los últimos años y tenemos todos los servicios públicos y las instituciones paralizadas durante todo este tiempo. O sea, que el presidente toma su poder, porque no hay elecciones directas en el Líbano, sino que se elige a partir del parlamento al presidente, toma su poder de un parlamento casi ilegítimo. El ejemplo más claro de esta crisis fue lo que se llamó la crisis de la basura, por el tema de la recogida de basura, donde 2 años estuvieron sin que se recoja la basura de todas las calles del país. La crisis de la basura, que estuvo bajo la campaña de que, como se llamó, Tú apestas, estalló inesperadamente en agosto del 2015. El Estado libanés no pudo renovar el contrato con la empresa Suclin para la recogida de basura y en pocos días el país se convirtió en un inmenso basurero y todo tipo de desechos amontonándose en las calles. Hubo manifestaciones en las que se acusó al gobierno de negligencia y el tú apestas tenía que ver con el Estado basura que acusaron al mismo Estado, ¿no? En poco tiempo miles de manifestantes coreaban en las calles que los políticos libaneses no eran más que basura y que se dedican a saquear el Estado libanés en detrimento de sus ciudadanos. Esto es lo que pasó en el Líbano el año pasado. Esto salió en las manifestaciones, fueron reprimidas, obviamente, por la policía y por el ejército. El asesinato de Rafi al-Hariri en el 2005 representó el auge de la confrontación regional, ¿no? Entre, por un lado, Arabia Saudita y Siria, que también entre Estados Unidos y Siria. Y dividió al Líbano en 2 grandes bloques. 14 de marzo, que son los pro-saudíes, dirigido o liderado por Saad al-Hariri del Movimiento Futuro, y el 8 de marzo, que es un bloque pro-sirio, o conocido como el Eje de la Resistencia. La explotación o la explosión, mejor dicho, de la guerra en Siria en el 2011 profundizó todavía más la división en el Líbano y paralizó a las instituciones del país de los cedros. Los políticos se dividieron entre quienes están en contra del régimen sirio, bajo la tutela saudí, y los que son aliados al régimen sirio, bajo la tutela del Eje de la Resistencia. Desde entonces, el Parlamento se autoprolongó, como decíamos antes, su mandato 2 veces, y desde marzo del 2014 no hubo elección de nuevo presidente de la República. Hay que destacar que el presidente de la República no se elige, como decíamos, por sufragio universal, sino por el Parlamento, que está dividido al igual que el país, está dividido en esos 2 bloques. Cada grupo ha tenido su propio candidato. El 14 de marzo apoyó al candidato Samir Yahya de las fuerzas libanesas, que conocido por sus crímenes de guerra, recuerdan durante la guerra civil y recuerdan Sabra Yatila, fue uno de los artífices de Sabra Yatila. Y el 8 de marzo, el grupo 8 de marzo apoyó al general Michel Aoun. Por ahora se ponen de acuerdo estas 2 sectores, estas 2 facciones de la sociedad libanesa, donde Saad al-Hariri seguramente va a ser ungido como primer ministro. Este es el acuerdo. Saad al-Hariri es un aliado incondicional de Arabia Saudita y ve que su patrocinador, el régimen represor dictatorial saudí, está en caída hoy en día. La crisis que hay interna en la familia real,
el enojo saudí con los Estados Unidos por el acuerdo que ha hecho Estados Unidos con Irán, la crisis económica, el fuerte endeudamiento que lleva Arabia Saudita y su involucramiento en la guerra del Yemen. Todo esto hace, junto con la quiebra de la empresa de Hariri, Oyer, hace que Hariri tenga que bajar un poco sus pretensiones que tenía hasta hace poco tiempo y dedicarse a consensuar un presidente con el otro sector. También está bueno saber que el movimiento futuro, el movimiento de Saad al-Hariri, se basa en el clientelismo y el dinero que reparte, tanto para estudiantes como para familias, y ese clientelismo ha descendido en función de las quiebras económicas que ha tenido esta familia. En definitiva, el Líbano ha sido siempre y continúa siendo un país cuyo destino está ligado a la situación que vive Siria. La creación misma del Estado libanés es fruto de una división de fronteras artificiales entre estos dos países, impuestos por el colonialismo de turno. Hay muchos lazos históricos que nos unen, hay lazos políticos, económicos, familiares y culturales, que es muy difícil generar una división, por más fronteras que pongan y por más embajadas que se instalen en ambos países. Siria y Líbano van a seguir unidas por muchísimo tiempo más.